Vamos a introducir entonces a la arquitecta Rita Comando. Es especialista en planificación del recurso físico en salud CIFRIS, FADU UBA, directora de la diplomatura Diseño y Gestión de la Infraestructura Física y Tecnología para la Salud en la Universidad iSalud. La arquitectura hospitalaria, que es quizás una tipología de las más complejas, es parte de lo que vamos a estar pudiendo charlar con la arquitecta Rita en esta columna de Un Día Una Arquitecta. Buenas tardes, Rita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos este sábado a la tarde. No, al contrario, gracias a ustedes por llamar. ¿Por qué necesita una institución hospitalaria un arquitecto o una arquitecta de planta? En principio te diría que desde lo genérico el arquitecto generalmente está visto como en la parte de diseño, el desarrollo profesional desde el diseño. Pero en realidad el edificio tiene una vida mucho más larga que la inauguración y durante el transcurso de su vida operativa va requiriendo cambios, transformaciones, actualizaciones tecnológicas, actualizaciones funcionales, y para todo eso necesita un profesional que permita que ese edificio siga funcionando y creciendo bien o desarrollándose bien. Muchas veces uno ve edificios laberínticos o con instalaciones obsoletas, y eso es porque, bueno, faltó la mano de un profesional. Tenemos que acostumbrarnos, dado la complejidad y la incorporación de las tecnologías, a ganar campo laboral en la parte operativa de los edificios. Podemos hacer entonces la analogía, Rita, de que los edificios están vivos. El gran cambio que ha habido en estos últimos 10 años o menos quizás, de toda la incorporación de lo que es la fibra óptica y de la parte de las TICs, que son las tecnologías de información y comunicación. En cada puesto de trabajo hay una computadora. Eso implica pensar cómo vas a incorporar. Yo siempre digo, haciendo la analogía que vos estás haciendo, el sistema nervioso al hospital y que realmente el hospital siga funcionando. Un edificio que tiene más de 40 años y que tiene equipos de aire acondicionado de hace 40 años, en algún momento tiene que pensar que tiene que renovar esa tecnología. Porque se transforma en obsoleta. ¿Qué le podemos contar a la audiencia cordobesa de este hospital Carlos Durán, y que tiene como dos etapas de construcción? Hay un edificio original inaugurado en 1913 y un edificio refaccionado en la década del 70 y construido en la década del 70. El Durán es un caso interesante de estudio, porque en realidad uno puede ver varias tipologías edilicias en un mismo edificio. Si uno hablara de las tipologías edilicias en la arquitectura hospitalaria argentina, básicamente podría hablar de 4 etapas, empezando por la pabellonada, que es el origen del hospital, que es de la década de 1912, 1913 en realidad. En Córdoba tenemos un ejemplo que es el caso del Hospital de Clínicas, el hospital universitario. La parte original de la calle Santa Rosa más o menos responde a esa tipología de hospital pabellonal que estás comentando. La idea era aislar al paciente, y como no había mucha sabiduría sobre cómo se transmitían las enfermedades, cada pabellón era una especialidad separada por jardines, con una idea de que en esos jardines se ventilaran y se disiparan las miasmas, que eran esos gérmenes que había. Y el Durán se inauguró por un legado que dio el doctor Durán, que en su testamento dejó plata para comprar el terreno y construir este hospital. Como era de la época en el 12, se hizo con la tipología de hospital pabellonado. En los 40 irrumpe la tipología tipo monobloc, que es producto de la arquitectura moderna, o sea, el edificio en altura, y obviamente esto no se hace en todo el terreno, se hace en algunos edificios, como puede ser el pabellón que iba a ser quirúrgico, que no llega a inaugurarse porque se le cede al Hospital Naval, hasta que por la Guerra de las Malvinas se anticipó la inauguración del Hospital Naval que hizo Clorindo Testa del otro lado del Parque Centenario. Y estos edificios que eran justamente compactos, porque la aparición de tecnologías hacía que no podían estar dispersas en cada sector, sino que tenían que aglomerarse en un área y consolidar un área. Luego se generaron muchos concursos en esa época, y en ese momento se piensa el hospital con un concurso donde responde a este criterio de dividir circulaciones pública y técnica. Lo que pasa es que el hospital tuvo mala suerte, y en ese momento que se pensaba tirar todo el hospital, hay una crisis económica y se para el hospital, y recién en el fines del 98, 2000, se repiensa el hospital, ya más con un sentido de los 90, del hospital humanizado, pensarlo a partir de algunos criterios de sustentabilidad. Yo creo que es imposible separar la arquitectura de su contexto social.
cultural, la arquitectura y sus circunstancias. ¿Qué tecnología se disponía en ese momento? ¿Qué condicionantes económicas? ¿Qué influencias culturales y científicas? Creo que en la arquitectura hospitalaria hemos tenido como miradas primero a Europa, después a Estados Unidos, que han influenciado. Tenemos la posibilidad de estar, en este momento con una especialista en arquitectura sanitaria, en planificación y recursos físicos para la salud. Rita, ¿cómo es el trabajo interdisciplinario dentro del espacio del Hospital Durán? Hoy en día el equipo interdisciplinario, ya sea para el diseño o para la gestión del hospital, están integradas desde los médicos, las enfermeras, los gerenciadores. Cuando diseñás un área, generalmente el que te arma el programa médico es el médico, pero después vos, para pensar cómo diseñás la enfermería, tenés que ponerte a hablar con la gente de la enfermería para entender cómo es el movimiento, porque si no es muy difícil en vacío imaginarte cómo funciona. Uno de los problemas que tenemos que subsanar es que en los 90, con los conceptos de humanización, se pensaban mesones abiertos, y hoy en día estamos viendo cómo cerramos esos mesones con algún tipo de acrílico, vidrio, poniéndole micrófono, porque el que quiere sentirse protegido es el personal. En principio, todo lo que sea hospitalario debería ser superficies lisas, de fácil limpieza, que no tengan recovecos, porque justamente problemas que hay en la arquitectura hospitalaria es la infección intrahospitalaria. Y después, otra clave, que son las instalaciones eléctricas. En un edificio hospitalario no se te puede cortar la luz, o sea, tenés que tener grupos electrógenos que te garanticen continuidad. Por otro lado, para decirlo rápidamente y que se entienda, vos en tu casa tenés un disyuntor, que si te tocas algo, ese disyuntor te corta la luz. Vos en una terapia no podés tener un disyuntor, porque si se cortara la luz, dejás sin energía eléctrica a toda la gente que está conectada. Entonces, por eso son circuitos especiales, hay una normativa especial. Otra instalación que es diferente es la de aire acondicionado, porque hay gérmenes, partículas, como por ejemplo de la bacteria de la tuberculosis, que viaja en el aire. Y se agrega otra instalación que no tenés en un edificio común, como puede ser un hotel, que son los gases médicos. Se llaman gases médicos al oxígeno, al aire comprimido. ¿Cómo fue en tu caso que te volcaste a la arquitectura hospitalaria? Dio la casualidad que cuando yo terminé la facultad, la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires armó unas residencias, que el objetivo de esas residencias, capacitar a la gente en terreno. A partir de ahí, mi vida profesional se ha desarrollado en la arquitectura hospitalaria solamente. Esto lleva a que vos tenés que actualizarte constantemente. La actualización y la capacitación no terminan en la facultad, sino que uno cuando termina sigue especializándose constantemente. Claro. Cuando yo empecé en arquitectura hospitalaria, la actualización tecnológica del equipamiento médico era cada 15 años. Y hoy en día se habla de la actualización tecnológica cada 3 o 5. Con la experiencia, y además he hecho cursos como profesora, me llevó al desafío de armar un diplomado que te permite salir de tu realidad y ver la generalidad y la problemática desde distintas visiones. Bueno, el desafío del COVID-19, ¿qué es lo que están teniendo en cuenta hoy y qué es lo que se sabe en torno a cómo modificar el funcionamiento de un hospital? En principio, en la desagregación de los pacientes febriles de los que no son febriles, y dentro de los febriles los que son leves o los que están complicados, y modificar, ya te digo, circuitos, circulaciones, armar nuevas entradas, armando consultorios en contenedores para febriles débiles, y cómo se maneja el paciente común, el que viene, porque la gente se sigue enfermando. Creo que es el mayor desafío. Y después, cómo garantizás la protección del personal. La verdad que me quedo con muchas ganas de seguir charlando con vos y espero que tengamos oportunidad de conectarnos nuevamente con la excusa de seguir hablando de arquitectura hospitalaria, que es un tema súper apasionante. Mando saludos a los amigos de Córdoba y bueno, muchas gracias por la invitación, Jerónimo. Gracias, Rita Comando, con nosotros en Un Día Un Arquitecto. Un abrazo grande. Un abrazo, chao.